Lo estuve estudiando el día de hoy bajo el tema Te haré entender, y se encuentra en Salmos capítulo 32. Bajo el tema de hoy, Te haré entender. Bendito el nombre del Señor. Salmos 32, verso 8 y verso 9. Salmos capítulo 32, verso 8 y verso 9. Soy muy consciente, hermano, con el tema del calor, esta hora, predicar, usted escucharme, sé que no es fácil. También estoy haciendo un tremendo esfuerzo con mi cuerpo, ya que he estado muy delicado también. He estado muy delicado, hermano, con mi cuerpo. Más de lo que se imagina. Algunos problemas, hermano, que me han atormentado, me han atacado. Pero aún así, hermano, me sostengo en la fe de creer de lo que Dios hará con nosotros en este día. Y no seré extenso, pero ponga oído a oír lo que la palabra de Dios va a hablar. Porque usted sabe que Dios le hizo dos oídos y una boca, ¿cierto? ¿Para qué? Para escuchar más y hablar menos. Muy bien. Póngase en pie, Salmos capítulo 32, verso 8 y 9. Salmos capítulo 32, verso 8 y 9. Bien, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Lo vamos a repetir los dos versículos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bendito el nombre de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre amado, damos gracias por tu palabra. Danos, Dios mío, Señor, la atención. Fortalece nuestro cuerpo para poder, Dios mío, Señor, ocasionar un despertar en nuestra alma. Dios mío, Señor, a veces hay muchas interrupciones en el corazón de nuestras vidas y no podemos oír espiritualmente tu voz. Como, Dios mío, irnos vacíos en este culto. Como hoy día predicamos en la calle, puede que sea la última vez que escuchemos un consejo. Puede que sea el último consejo de la vida, ya que el día de mañana a nadie le pertenece. Quizás se acaba el mundo en esta noche. Quizás mañana se termine todo. O simplemente la muerte ha alcanzado a alguno. Dios mío, Señor amado, te pido que nos ayudes a entender esta palabra, de entenderla. Ayúdame, Dios mío, a comprender lo que quieres para mí, para nuestra iglesia. Bendiga a los hermanos, bendiga su vida, sus órganos, su cuerpo, su espalda, su cabeza. Si hay un dolor, hay una incomodidad, hay una preocupación, sosténla. Y que nadie nos quite esta bendición. La bendición de oír la bendita palabra. Gracias, Dios mío. Nos sujetamos a ella en esta autoridad que está frente a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe cómo bajar un poquito de volumen? Es un tema que no puedo predicar con música de fondo, hermano. A veces voy a otra iglesia a predicar y tengo que decirle al pastor que me baje la música. Me cuesta bastante, hermano, eso. Bien, si usted se fija, hermano, sobre el capítulo 32, aparece un sobretítulo que se llama Salmo de David, y aparece el másquil. Másquil. Cuando aparece másquil, que corresponde más o menos a 5 salmos,
Y cuando usted lee arriba un másquil, es que está determinando lo siguiente. O sea que la palabra másquil deriva de una raíz que significa comprensión, donde hay que entender un poco más profundo lo que está explicando el Salmo. Mi alma alaba a Dios. También se conecta esta palabra con la idea de habilidad, pero no una habilidad física con las manos, con los pies, no, sino que estamos hablando en la habilidad de pensar, en la habilidad de poder razonar, que a eso vamos a apuntar en esta hora con la palabra del Señor. Entonces también la palabra másquil conecta con la palabra habilidad, que esta también enlaza con la palabra, con la idea de habilidad estrechamente ligado al concepto de sabiduría. Lo que Dios aporta al hombre, la sabiduría, para poder llevar a cabo una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en el sentido, el título másquil se refiere a un salmo habilidoso, que corresponde a la idea de ser hábil en los asuntos de poder razonar, poder pensar, poder interpretar lo que podemos estudiar. Pero no solamente en el sentido físico, sino que en el sentido espiritual y mental, donde se hará un llamado ¿a qué? A despertar, a ejercitar, aleluya, a ejercitar la razón. Mira lo que estoy hablando. A ejercitar la razón, a incorporar la razón en el Evangelio, a incorporar, ¿cierto?, la capacidad de entender, de razonar. Mi alma alaba a Dios, de comprender, de saber lo que Dios quiere tratar con nuestra vida. Ligando mi razonamiento, ligando mi entendimiento simplemente a la sabiduría de lo que Dios puede aportar. Usted sabe que el que esté falto de sabiduría, pídala, que Dios os dará abundantemente, sin reproche. Ahora podremos comprender que este es un relato muy especial de sabiduría, que es lo que deja evidenciado en los versículos que leímos, en el versículo 8 y en el versículo 9, estas dos frases: te haré entender y te enseñaré, que son conceptos que añade aquel que busca sabiduría. Mi alma alaba a Dios. Mira qué lindo el Señor. Él aporta, ¿cierto?, a nuestra vida lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Entender y que nos enseñen. Mi alma, ¿cuántos quieren entender? ¿Y cuántos quieren que Dios le enseñe? Mire que esto es muy lindo, mire. En el Salmo 32, que es el Salmo de David, también está ligado el Salmo 32 con el Salmo 51. Usted tiene que saber cuál es el Salmo 51 de David. Tiene que usted entender a qué apunta el Salmo 51, en el cual el salmista habla en el momento que peca ante el Señor. Y el cierto escribe y saca palabras de profundidad acerca de su propio pecado con Betsabé. Y el cierto interpreta en su corazón un escrito, un salmo, una plegaria en el cual está pidiendo perdón. Y el Salmo 51 con el Salmo 32 se enlaza porque están escritos en el mismo momento, en el mismo tiempo. Entonces en el Salmo 32 refleja en David, ¿qué cosa? En el Salmo 51 refleja en David una plegaria suplicando perdón. Miren la intensidad de las palabras de David. Y en el capítulo 32 que estamos leyendo, se refleja en David un deseo de volver a ser bendecido y también de ser perdonado. Al leer cada palabra que el salmista escribe, a simple vista, no hay que ser muy profeta ni muy teólogo para darse cuenta, hermano, que David está quebrado y que él está, cierto, dando señales evidentes que necesita el perdón, la atención del Señor. Y usted puede leer las palabras que él ocupa. Podemos ver una transparencia en lo que escribe. Y esto, hermano, es destacable en el rey David, en el salmista en el cual se ha equivocado. Y él, cierto, refleja y hace notar el interés de poder alcanzar una vez más la bendición del Señor. Mi alma alaba a Dios. Vemos ahí una búsqueda sincera, transparente, íntegra. Igualito a la iglesia de hoy. No voy a estar al fondo, pero no quiero hablar tema. Pero mire, a veces hay errores tan pequeños que podemos cometer. Pequeños. No hablemos de pecados graves. Hablemos de errores diarios y pequeños que la iglesia, que cometemos nosotros.
tan visibles y pequeños que aún así no cuesta nada remediarlo o pedir perdón, no cuesta nada. Pero aún así lo dejamos pasar. Acostumbrado a una vida ignorando lo importante de la plegaria ante el Señor. Y yo veo en el salmista capítulo 32, capítulo 51, después lo lee, la intensidad en las palabras que hace notar David su arrepentimiento. Porque algunos hasta para pedir perdón son arrogantes. Mi alma alaba al Señor. Observemos algo muy importante en el Salmo 32. De los 11 salmos que David está escribiendo en el capítulo 32, representan 11 salmos. De los 11 salmos, solamente 9 identifican las palabras de David y solamente 2 salmos son de las palabras directamente de Dios. Capítulo 32 son 11 salmos y en los 11 salmos 9 representan la interpretación que David le da. Pero hay 2 versículos que solamente corresponden a la palabra del Señor. Y es el capítulo 8, y el versículo 8 y el versículo 9 que leí como texto inicial, en el cual de todo lo que David está diciendo, plegaria, Dios mío, tu perdón, tu gozo, la bendición, Dios mío, tú que me sacaste de aquí, tú que eres esto. David está expresando palabras de arrepentimiento. Y Dios interviene en 2 versículos, dejándolo a él en silencio. Y él diciendo lo más importante que él tenía que recibir. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Espérate, David, ahora voy a hablar yo. Y dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y sigue colocando la demanda. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan. Mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de Dios. Dios le habla a David en estos 2 versículos, asegurando a Dios que si le restaura el gozo de su salvación, siempre habrá una demanda, siempre. Porque Dios no es como su abuelita, ni como su mamá, ni como su mujer, ni como su hijo. Dios también ofrece demanda para poder volver al gozo de la salvación. Mi alma alaba a Dios. Siempre, siempre habrá una demanda cuando se trata del Señor. Que esto puede perfectamente ocurrir siempre y cuando David obedezca y David vuelva a andar en sus caminos. El verso 8, te haré entender los pensamientos. ¿Qué cosa? ¿Qué hará entender? Hay que comprender que los pensamientos erróneos de David, esto es muy importante, los pensamientos erróneos de David provocaron que él se metiera en los tremendos problemas. Hablemos de un rey, hablemos de un hombre conforme al corazón de Dios. Hablemos de un hombre que está, hermano, ligado con el interés propio de él de servir a Dios con todo su corazón. ¿Y por qué dice Dios te haré entender? Porque vio en David algo que estaba mal, muy mal. Vio que él estaba caminando por años con pensamientos erróneos, en el cual por caminar con pensamientos erróneos lo llevó a David a meterse en los más graves problemas. Problemas, hermano. Problemas que temían las tremendas desgracias. Consecuencias, hermano, que eran insuperables, irresistibles en el corazón de este David que había provocado, hermano, el error. Mi alma alaba a Dios para siempre. Llevar un reinado, llevar una vida, llevar un camino con pensamientos errados, tarde o temprano caerá en un profundo abismo. ¿Alguien se atreve a decir amén? Llevar un reinado o simplemente llevar una vida, un camino con un pensamiento erróneo, créame que tarde o temprano va a caer en un profundo abismo que lamentablemente muchos no podrán salir. Escúcheme, muchos no podrán salir. Muchos quedarán perdidos en sus propios pensamientos, esclavos de ellos,
Ejemplo, Saúl. Usted sabe que Saúl, el ex rey, que perdió su corona, mi alma alaba a Dios, solo porque había en sus pensamientos cosas, hermanos, que se enseñorearon en su corazón. Saúl, que perdió su corona solamente por lo que había en sus pensamientos. ¿Por qué Saúl perdió su corona? Solamente por lo que había en sus pensamientos. ¿Por qué Saúl perdió su corona? Por lo que almacenó durante mucho tiempo, incluso siendo rey. Mi alma alaba a Dios. ¿Usted recuerda de Caín? Caín, que quedó desterrado y errante, convirtiéndose en un mal ejemplo. Porque la Biblia es tan transparente. Por eso es que amamos la palabra, amamos la Biblia, amamos este libro que no oculta nada. Mi alma alaba a Dios, porque aquí resalta lo bueno y lo malo de los autores de este libro. Santo el nombre de Dios. No esconde ni una cosa, sino que este libro es tan verdadero que resalta las cosas buenas y no oculta las cosas malas. Y pone, por ejemplo, a Caín como el pésimo ejemplo a seguir. Un pésimo ejemplo. Porque alguien que camina con los pensamientos errados se convierte tarde o temprano en esto. En un terrible mal ejemplo para los que lo rodean, para los que lo observan. Mi alma alaba a Dios para siempre. No, si caminar con pensamiento errado te hace terminar mal. Y Caín fue desterrado, errante. Se convirtió en un pésimo ejemplo. Uno de los peores en la Biblia. Ejemplos de la Biblia como él. Evidencia cuando se deja alimentar de pensamiento hasta el punto de que puedan enseñorearse sobre él. Vamos a aprender más adelante con el mensaje. Cómo a veces podemos llegar a tener conductas hasta bestiales. Animalesca, hermano, animalesca, solamente por vivir con pensamientos erróneos. Terminó enseñoreado por un tormento de maldad. Y esto ocurrió con David. Y de esto mismo se levantó David de esto, de vivir con un pensamiento erróneo. Más que su adulterio, más que su pecado, más hermano que sus mentiras, más que sus manipulaciones. Aleluya. El hermano, su pecado más grave que él comete es poder vivir. Y aprendió a vivir por un tiempo con un pensamiento errado. Ahí está la respuesta de por qué cometió tanta barbaridad David. Igual que Saúl. Saúl cometió cuánta barbaridad. David cuánta, pero ¿cuál es la diferencia de uno con el otro? Que uno tenía un sentido de arrepentimiento, un sentido de cambiar las cosas, como David, que terminó siendo conforme al corazón de Dios, sensible ante la presencia del Altísimo. Y no como Saúl, que terminó doblando rodillas, ¿cierto?, ante una bruja, pidiendo respuesta. Y David terminaba escribiendo salmos, pidiendo perdón. ¿Se da cuenta cómo termina uno cuando es conforme al corazón de Dios? Que cuando se equivoca, hermano, busque la sensibilidad para la oportunidad de ser bendecido una vez más. Bendito el nombre del Señor. David se levantó de esto, del pensamiento erróneo, pero su sinceridad lo lleva a recibir la ayuda de Dios. Su sinceridad, David, lo llevó a recibir la ayuda del Señor. Igual no predico, igual no predico. Tranquilo nomás. Sí, mira, aquí está su pastor, me está sufriendo, mira. Santo el nombre de Dios. Ahí estamos en el punto ahí también, sediento, y vamos nomás. Con 4 igual nomás hicimos la voluntad del Señor. Habiendo cuántos, mire. Ya, sigamos nomás. Bendito su nombre. David en su sinceridad despertó a que Dios le ayudara. Yo estoy seguro en esta noche que aquí habemos más de 10 por lo menos que necesitamos la ayuda del Señor. Mucho. Que necesitamos la ayuda de Dios. Pero la ayuda de Dios hay que despertarla con la sinceridad del corazón. Mi alma alaba a Dios. Ahora, ¿en qué Dios le puede ayudar a David?
¿En qué Dios le puede ayudar? Mi alma alaba a Dios. Qué gran pregunta, qué gran pregunta. ¿En qué área Dios puede a David ayudar para sacarlo del error? Y aquí está la respuesta en el versículo 8. Cuando dice David, y te haré entender. ¿Qué mejor ayuda? Qué difícil. Porque quizás lo más fácil sería que Dios convirtiera en problema y no solución. Ahí está, solucionado David. Mira, te levantas por la mañana, tiene todo solucionado, todo se acabó. Borrón y cuenta nueva. Abre los ojos, cierra los ojos, vuélvelo a abrir y está todo solucionado, David. Qué fácil sería. Qué fácil sería que oremos en la noche, Señor. Estos son todos mis problemas que yo tengo en mi vida. Déjame despertar en la mañana y no tenga ninguno, Señor. Qué fácil sería eso. Pero Dios no piensa como nosotros. Porque para Dios no es lo más rápido. De hecho, todo se trata. Cuando se busca a Dios una respuesta, no sé por qué Dios trabaja así, pero todo se trata de esperar. Dios siempre nos hace esperar. Dios siempre hace esperar. Mi alma alaba al Señor. Cuando estaban en el monte y el Señor da sus últimas palabras aquí en la tierra. Y dice, dentro de 10 días vendrá la promesa. Dentro de 10 días, ¿por qué no lo vino al tiro? Y mientras pasaban esos 10 días, de los 500 que estaban, llegan solamente 120. Porque la espera desespera. Mi alma alaba a Dios. La espera desespera. Entonces, David necesita que Dios le ayude. Y Dios le ayuda. ¿En qué? En hacerle entender. Te haré entender y te enseñaré, dice el salmista. Te haré entender y te enseñaré. Esto quiere explicar lo siguiente. Dice Dios, te haré entrar en razón. Te haré pensar correctamente. Te haré caminar con madurez. Esa es la expresión de te haré entender según Dios. Te haré entrar en razón. Te haré, aleluya, pensar correctamente y te haré caminar con madurez. Fue el mensaje, ¿eh? Fue, pastor, madurez. Mire, mi alma alaba a Dios. La palabra te enseñaré bastante rica, hermano, en entenderla. Según el texto hebreo que en el Antiguo Testamento es impresionante, me gusta mucho cómo lo interpreta la Biblia. Mi alma alaba a Dios. O sea que la palabra te enseñaré según el texto hebreo corresponde al decir te mostraré con un dedo. Corresponde a la palabra yaraj en el hebreo significa te mostraré con un dedo. Mire, junte la palabra. Según el Salmo dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Si pongo el mensaje original, está diciendo te mostraré con un dedo, ¿qué cosa? El camino. El camino. Es como que está Dios a tu lado diciendo por ahí, anda por ahí, no, anda por ahí, no, anda por allá. Y tú vas caminando, Dios te va dirigiendo. No, no te metas por ese rincón, mira por acá, mira por allá, porque eso hace yo. Te enseñaré, o sea, te mostraré con el dedo el lugar por donde debes andar. Bendito el nombre del Señor para siempre. No en vano también la palabra del Señor enlaza, todo se enlaza. Mi alma alaba a Dios con lo que dice en Pedro 2:21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ya que el camino ya está recorrido por aquel que es ejemplo en esta vida, ya que la palabra camino viene del término derek, que significa el curso de la vida. El camino, el curso de la vida también significa una forma de vivir, o también significa pisada. Mi alma alaba a Dios. Por eso es que aquí no existe, hermano, lo que es la autonomía en el espíritu. No existe, hermano, la vida autónoma. No existe en el evangelio la vida independiente. No existe la vida que corre con sus propios colores. Bendito el nombre de Dios. Porque cada vez, hermano, que nos apartamos de Dios, perdimos, hermano, el camino, perdimos la dirección y cometimos errores. Nuestros pensamientos se turban. Por eso aquí su palabra en Juan capítulo 15, versículo 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Dígame usted que algo podría hacer. Claro, podría triunfar por un momento en esta vida. Pero dice su palabra que esto no es como usted empieza.
Esto es como usted va a terminar. Y puede triunfar terminando con un corazón tremendamente vacío. Mi alma alaba al Señor. Cuando hablamos de entender, significa tener idea clara de las cosas. La idea clara de las cosas. Mi alma alaba a Dios. Pero ahí estamos orando. Vamos orando, no, pastor. No, sé que oramos todas las mañanas, pastor. Oramos todas las noches. Oramos todas las madrugadas. Pastor, hacemos una cadena, pero no tienen ni idea. Cuando se levantan, no tienen ni idea de lo que ha ocurrido. No tienen ni idea de las cosas que ocurren, que pasa, que hay que enfrentar. ¿Por qué? Porque no ocupamos la razón. Como lo hemos dicho, aplicamos una vida automática, como androides en la iglesia, haciendo todo de forma mecánica cuando sacamos la razón, porque no nos conviene a veces, hermano, entender lo que está sucediendo. Mi alma alaba al Señor. La palabra entender significa tener idea clara de las cosas. David, al parecer, por mucho tiempo no tenía la idea clara. Mira, hermano, qué impresionante. Al parecer David por mucho tiempo no tenía la idea clara. Lo mismo pasa en muchos de nosotros en el mundo evangélico. Que a veces no sabemos para dónde vamos, hermano. Más perdidos que... Pero estamos orando, pastor. O sea, no deje de orar, por hermano. Pero tampoco pierda la razón. Mi alma alaba a Dios. Lo mismo pasa con muchos de nosotros. Pero también Dios quiere terminar la obra que ha propuesto en David. Dios le interesa terminar en David la obra que él propuso en su corazón, hacerla en David. Y también David necesita entender lo que es la voluntad de Dios. Por eso dice en el Salmos capítulo 38, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. David apela ¿a qué? A dos cosas. David apela a que cumpla en él su propósito. Muchas veces decimos, Dios mío, cumple tu propósito. No, yo sé que tengo algo de Dios. Yo sé que tengo un llamado. Si yo sé que el diablo se me levanta porque yo tengo algo distinto, mi alma alaba a Dios. Pero tampoco apelamos para que algo suceda. Y David, hermano, apela a dos cosas. Él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y a esto apela, a que Dios no se olvide de eso. A que Dios no olvide sus planes. Mi alma alaba a Dios. Y después dice David, no desampares la obra de tus manos. Son dos cosas que van paralelas. Y los separa o las conecta una. Lo que está en medio que dice, oh Jehová, para siempre son tus misericordias. Para que Dios, hermano, cumpla sus propósitos y para que Dios no desampare la obra de sus manos, hay que apelar a que Él tenga misericordia de nosotros, porque solamente su misericordia nos hará, hermano, brillar cumpliendo la voluntad eterna del Dios todo, pero todopoderoso. Dele palma alabanza a Dios, que Él cumpla sus propósitos en usted y que Él no desampare la obra de sus manos. Alabado sea el nombre de Dios. Entre los propósitos de Dios y la obra de sus manos lo conecta una palabra que aparece en el Salmo, la misericordia. Si sacamos la misericordia, no hay ni plan y no hay propósito. Pero si activamos la misericordia de Dios, entonces hay un plan que se despierta y también una voluntad que se termina en todos nosotros. Mi alma alaba a Dios. Para poder entender sus planes, hermano, para entender los planes del Señor, necesitamos entrar en razón. Santo tu nombre, Señor. ¿Cómo lo explico? A ver. Mi esposa me enseñaba cuando a veces la persona cae en estas oscuridades. Es muy difícil, en vez de hacerla volver al camino de la luz, porque lo primero que se apaga es la razón.
Y al diablo le conviene que vivamos una vida sin razón, sin comprender, sin entender. Es como cuando un profesor está haciendo clase a sus alumnos, que él está, hermano, explicando la clase y nadie entiende. Nadie entiende. Dígame usted, para el profesor, ¿cómo puede lograr activar a sus alumnos si nadie entiende? Diga, ¿cómo puede hacerlos pasar de curso? ¿Cómo puede, cierto, provocar en ellos, hermano, un mayor compromiso si nadie quiere entender lo que el profesor está, hermano, explicando? Mi alma alaba a Dios. Imagínese a alguien que vive una vida universitaria. Si nunca va a la universidad, ¿cómo va a entenderlo en las clases, por hermano? Si nunca asiste, nunca va, nunca está, ¿cómo va a comprender lo que Dios quiere tratar con su vida? Lo más peligroso, y escúcheme bien, hermano, lo más peligroso para un ser humano es que pierde la razón. Pierde la razón. Alguien que pierde la razón, pierde la esperanza. Porque ¿cómo va a comprender que hay un Dios? ¿Cómo va a entender que esa palabra va a hacer efecto en la vida? ¿Cómo va a entender que Jesús va a ser capaz de romper, de cambiar, de ayudarle? Si ha perdido la razón. Por eso es que la depresión son reales, hermano. Si no voy a subestimar quién está en depresión. Yo también sé lo que es estar en depresión. Sé lo que es perder la razón. Cuando el mundo depresivo es tan peligroso, porque te hace buscar tanto la oscuridad. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la razón. Y te pueden hablar y te pueden decir, pero se apaga un sentido. Y justo el que se necesita para recapacitar y buscar del eterno Dios Todopoderoso, mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso que usted que está en depresión, que está en una crisis, que tiene problemas, que tiene una oscuridad en sus pensamientos y que si siente que no puede, tiene que entender los conceptos que estamos hablando. Porque siempre, hermano, eso va a intentar apagar la razón y así negar la fe en Cristo Jesús. Mi alma alaba a Dios. O sea que hay una batalla que hay que luchar. Bendito el nombre de Dios. Pues ese texto que dice que dijo la hermana en el punto de prédica, acuérdate de tu Creador. Lo hemos predicado en los velorios. En los días de tu juventud, antes que vengan los malos días. Y esto es para todos nosotros. Hoy ya estamos activos, estamos ágiles, caminamos, estamos vivitos. Los paramos, los sentamos, ágiles. Ya, pues ahora que está ágil, ahora que estás fuerte, ahora que eres independiente, ahora que tomas tus propias decisiones, dice el Señor, acuérdate del Señor ahora, antes que vengan los días, te vayas a enfermar, te vayas a decaer, te vas a turbar. Usted sabe que mientras más de edad somos, para no hablar mal, a veces más tercos nos ponemos. Mientras más pasan los años, más tercos nos ponemos. Y como que un tema que perdimos la razón a los consejos, a la voz de Dios, al camino, a lo que Dios quiere hacernos entender y enseñar. Bendito el nombre de Dios para siempre. Ahora que está joven, no pierda la razón, muy joven para perder la razón. Yo conozco hermanas que son muy jovencitas para perder la razón, muy jovencitas, para quedar sin entendimiento, sin razón, de entender, de comprender cuál es la salida, cuál es el método, cuál es la forma, por dónde es mi alma. Su palabra dice, te haré entender, te mostraré con un dedo el camino indicado, bendito el nombre del Señor. Necesitamos entrar en la razón. Cuando oramos, con razón. Cuando nos congregamos, con razón de entender. Cuando Él dice, te haré entender, significa que esto es un camino largo de aprendizaje. Y en esto Dios puede aportar en su vida. O sea, Él no te va a obligar. 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 Él no
No dice, te obligaré. No, no, no. Para entender. Mira el Señor. Ya mira, en tus problemas, ya lo entiendo, ya te he escuchado. En esto voy a aportar yo, dice Dios. Te voy a hacer entender. Ahí está mi respuesta. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que somos malos para entender. No entendemos la primera, no entendemos la segunda, no entendemos la tercera, ni a la cuarta ni a la quinta. Mi alma alaba a Dios. Ahora lo más concluyente de esto, que me siento como preocupado porque el verso 9 cambia como de tono el Señor. Y Él dice, porque fue lindo lo que dijo Dios, te haré entender, te enseñaré el camino. Y después dice, sobre ti fijaré mis ojos. Hasta ahí estamos bien, alentador, ese es nuestro Dios. ¿Cierto? Dice, ese es mi Dios, que me mostrará el camino, no me dejará solo. Ahora me ayudará, me hará razonar, me aportará, me enseñará a madurar. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Y reconocemos que Dios es un Dios bueno. Pero el verso 9 dice después, no seáis como el caballo. No seáis como el caballo o como quién. ¿Como quién? El mulo. Sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan. Aprenda esto. El caballo y el mulo son dos animales en su especie, dos animales que solamente pueden ser útiles estando amarrados. Usted le saca, hermano, la amarra y estos pueden hacer cualquier barbaridad. Irse por cualquier camino. Meterse a cualquier sitio. Por lo cual Dios, hermano, no se equivoca cuando a veces compara a aquel que no quiere entender. Mi alma alaba al Señor. Aquel que no quiere entender. Y se lo dice David, David, te voy a levantar de tu pecado, te voy a levantar de tu error, te voy a ayudar, te haré entender. Te voy a mostrar el camino. Voy a fijar mis ojos sobre ti. Te voy a decir cómo tienes que hacerlo. Pero si no lo haces así, vas a ser como el caballo y como la mula. Vas a andar sin entendimiento por la vida. Porque repito esto, dos animales que solo pueden ser útiles cuando están amarrados. Porque de pronto hay hermanos con estas conductas. Lo peligroso de vivir un evangelio sin entendimiento es terminar con conducta animalística. Animalística, hermano. Hay hermanos con conductas bestiales. Usted recuerda, hermano, la historia de José. Cuando los hermanos de José, cierto, mataron a José, lo intentaron matar. ¿Y qué dijeron a su padre? Los hermanos, los que ellos provocaron, cierto, la casi muerte. Dijeron a su padre, padre, José ha muerto. Unas malas bestias lo mataron. Y ellos mismos fueron de hermano a ser malas bestias. Bendito el nombre de Dios. Porque eso puede llegar a ser el ser humano cuando quita la razón en sus comportamientos. Mi alma alaba al Señor. Hay personas, hermano, en el cual son tan tercas, hermano, y caminan tan sin razón, sin pensar las cosas, que terminan actuando así, como bestias, animales, como a conducta animalística, hermano, en el cual pueden tropezar, pueden destruir, pueden hacer lo que se les da la gana. Bendito el nombre de Dios. En este caso compara como dos animales, en otros casos los convierte en animales. La locura de la terquedad. Imagínate que hay uno en el Antiguo Testamento que terminó comiendo pasto como los animales, por hermano. ¿Quién fue ese? ¿Y por qué? Por la terquedad. La terquedad, hermano, lo llevó a convertirse en un animal.
Tenemos a otro en el Nuevo Testamento, hermano, que por dejar a su padre, los negocios de su padre, pide la herencia, se va del evangelio, hermano, gasta todo lo que tiene y termina comiendo como los cerdos. Había una cantidad de cerdos, él era uno más. Un cerdo más, él comiendo ahí. Y usted sabe que el cerdo es el animal más paupérrimo de Israel. El animal más, hermano, insignificante. El animal más, hermano, bajo en la cultura israelita. Terminó como un puerco comiendo algarrobas, hermano. Por no querer entender el camino del Señor. Por caminar con un pensamiento errado. Dios tendrá que tratarnos como un caballo, como un animal. Y nos tiene que amarrar. El Señor nos tiene que a veces amarrar. Como una mula, hermano. No ser tan porfiado. Mire. Siga así nomás de indiferente. Nunca en mi vida vi una persona con cirrosis. Nunca. Hasta que tuve la oportunidad, porque me llaman por teléfono a visitar a una persona. Yo lo conozco hace muchos años, hermano, muchos años. Le sirvió al Señor. Estuvo con nosotros en una iglesia. Lo veía llegando con su familia, sirviéndole a Dios. Me mandan a buscar. Pastor, vaya a ver a tal, no le voy a decir el nombre. Cuando lo voy a ver, yo le digo, hermano, voy con una palabra, por hermano. Oré al Señor, voy con una palabra. Lo vi acostado en una posilga, vestido en las peores condiciones, su cuerpo deformado a no dar más, hermano. Su panza tremenda, un barril, hermano, que era más grande que su cuerpo. Ya no hablaba. Cada vez que ya sentía dolores, lo mandaban ni lo recibían en la iglesia porque ya estaba crónico, estaba desahuciado. Ya tenía que esperar 6, 10 días más, iba a morir. Yo voy con una palabra, por más. Y no me sorprende su estado físico. Lo que me sorprendió es su respuesta. Hermano, no, sí, yo sé. Sí sé, pastor. No pierda el tiempo conmigo, me dijo. ¿Está entendiendo, cierto? No pierda el tiempo conmigo, porque yo ya sé. Yo lo miré. Me acordé de este texto. Amarrado como una mula. Amarrado como un caballo. Porque a veces es tan intensa la terquedad del ser humano. Mi alma alaba a Dios. Vive Dios que es verdad. A veces es tan intensa la terquedad del ser humano que Dios tiene que provocar un cáncer, una diabetes, cortar una pierna, cortar un brazo. Mi alma alaba a Dios. Conocí a otro que le cortaron el pie, después la rodilla, después la pierna. Mi alma alaba a Dios solamente para que reconociera la autoridad del Señor y después despreciara su nombre. Sin fijarme en su enfermedad. Hay enfermedades que no son por causa de un pecado de Dios. Dan porque irresponsables nomás. Pero otras que manda Dios para bajarle la intensidad de la vida por la terquedad que tiene. Dios tiene que intervenir. Mi alma alaba a Dios y comienza a quitar un órgano, a quitar algo. Mi alma alaba a Dios para que entienda, porque si Dios lo permite seguir viviendo como está viviendo, va a terminar con actos bestiales, destruyendo mucho más de lo que está destruyendo. Bendito el nombre de Dios. Por eso es que muchos terminan en el hospital, otros en la cárcel, otros en la calle, otros terminan vacíos en sus vidas, amarrados como un caballo en la vida, como una mula, simplemente porque no quisieron entender el camino bendito del Evangelio.
Un camino que provocó por mucho tiempo la mejor alegría en el corazón. Un camino que arregló muchas historias en la vida. Muchas mesas fueron, hermanos, bendecidas solamente por haber conocido el Evangelio Santo que ofrece Jesucristo el Señor. Por haber seguido caminando sin entendimiento. Cuando me dijo ese hombre, no pierda el tiempo conmigo, yo le dije, entonces, ¿para qué me llamaste? Que tengo cosas que hacer. Es que el terco no entiende. Mi alma alaba a Dios. Que el tiempo que te da a ti también sirve para otro. Así que aproveche el tiempo que Dios le da a usted. Porque en esta misma hora, bendito el nombre de Dios, usted no sabe cuánto Dios tiene ya mirado en su propósito de rescatar de las peores poblaciones para asentarlo aquí, donde está usted, al lado suyo, porque Dios está rescatando también a lo más vulnerable de esta vida para avergonzar a los más sabios de esta historia. Bendito el nombre de Dios. Y no sea que Dios, hermano, comience a darse una vuelta por las partes más vulnerables de esta ciudad y comience a cambiar vida. Bendito el nombre de Dios, porque la iglesia la añade el Señor. La iglesia la añade Cristo. Bendito el nombre de Dios. Nadie viene por su voluntad. Es Dios que añade a los que han de ser salvos. Así que gózate, alégrate, valórate, adora al Señor, que Dios te ha mirado para ser parte de una iglesia. Bendito el nombre de Cristo. Hasta las gesticulaciones perdemos, hermano, por no entender. Mi alma alaba a Dios. Por eso que Dios, para bajar la intensidad de la terquedad, Dios puede usar lo que sea para mantenerte amarrado como un caballo. Porque si te sueltan, hacen las locuras más horribles. Bendito el nombre del Señor. Mi alma alaba a Dios para siempre. Ahora podemos comprender que Dios no lo levanta, David, de un adulterio. Dios lo levanta del error de su pensamiento, de caminar por tanto erradamente, pensando no como Dios quiere. Por eso que Dios le dice a David, David, para lo que tú me estás diciendo, te voy a responder dos cosas para salvarte la vida. Te haré entender y te enseñaré lo necesario para que la iglesia pueda vivir una vida bendecida. Te haré entender, significa, si tú me lo permites, eso significa. Si tú me lo permites, mira, hermano, si tú me lo permites, te haré entender. Si tú me lo permites, te enseñaré. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba al Señor. Un día dijimos de este púlpito, ya basta de aprender de los errores. Basta de aprender de los errores como si fuera un consuelo. Total, de los errores se aprende. No, mentira. Basta de aprender de los errores. Estás sufriendo demasiado. Mejor aprende de la Biblia. Mejor aprende de Dios. Será mucho mejor. Será mucho mejor. Bendito el nombre de Dios. Hija, póngame el teclado, por favor. María José, bendiga a su siervo. Un vaso de agua, por favor. Sí, usted. Por favor. Bendito el nombre de Dios. Yo creo que una de las cosas importantísimas que debemos disponernos nosotros y que Dios nos pueda ayudar a no perder la razón.
de evitar caminar sin entendimiento. Yo no quiero que me diga y me compare como un caballo ni como un mulo. Quiero que me diga su hijo, porque Él ama a sus hijos y los disciplina. Mi alma alaba a Dios. Póngase en pie, por favor. Considere que el último culto de este año. Considere que necesitamos humillarnos y que Dios pueda provocar lo que provocó en David. Hacernos entender, no de la peor manera, Señor. Por favor, no de la peor manera. No quiero entender en un hospital. No quiero entender en la soledad, en el desierto. Quiero entender ahora. Quiero que me ayudes a entender, Señor. Mi alma te alaba. Yo quiero hacer un llamado sincero, hermano. Sincero en esta noche. Venga a este altar. Si necesitas eso, venga a este altar y dile: Señor, también hazme extender y enséñame. Enséñame, Dios mío, enséñame. Pienso saberlo y no es así. Enséñame tú y hazme entender. Ya no quiero más las consecuencias. No quiero más, Dios mío, Señor, sufrir de los errores y, claro, aprender de ellos. Hoy día quiero aprender de lo que tú me enseñas, de lo que tú me muestras con tu dedo. Muéstrame con tu dedo el camino por donde tengo que ir y todo será distinto. Y tú me ayudarás. Humíllese, humíllese, no quede fuera de esta humillación. No quede fuera de pedirle a Dios que te arregle la vida, que te rescate la vida al Señor. Dios mío, dile: rescátame la vida, haciéndome entender, haciéndome comprender. Aleluya. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Siempre nos hablas a tiempo, Dios, a tiempo, a tiempo. Nos ayudas, Dios mío. Te pido por mis hermanos, que son mis amigos, Señor. Te pido por ellos, que son importantes para mí, Dios mío. Que quiero verlos bien, bendecidos. Recupérales, Dios mío, la razón. Muéstrales el camino con tu dedo. Dile por dónde, cómo. Solo así, Dios mío, serán recuperados de este dolor. Te pido por ellos, Dios mío, lo que tú has puesto a mi lado. Bendíceles, Dios mío. Bendíceles, Señor. Siempre muéstrales tú el camino, haciéndonos entender lo que no sabemos. No permitas, Dios mío, no permitas, Señor, que triunfe lo malo cuando tú lo has hecho bueno, Dios mío. Pero esto es lo que dice Dios que yo puedo hacer por ti. Te haré entender y te enseñaré por dónde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti fijaré mis ojos, aleluya. Oh, bendito su nombre. Sobre ti fijaré mis ojos, te mostraré, te haré entender. Llegó el tiempo de entenderlo. Es lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a provocar.
porque sobre ti fijo mis ojos. Bendícelos, Señor. Bendíceles, Dios mío. Tú me has dado, Dios mío, una familia espiritual. Mis amigos, Señor amado, bendíceles. Ayúdales, Dios. Aleluya. Bendícelo, Señor, al entender, al entrar en razón tu voluntad. Santo su nombre. Aleluya. Si eres sincero, si eres sincera, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Bendice a nuestros hermanos, Dios mío. Bendice, Señor. A los que nos cuesta. A los que nos cuesta, Dios mío. Coloca la humildad, ese deseo sincero, Señor.